Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa Mundo Educativo, un encuentro con la educación. Un día como hoy, jueves, de 7 a 8 de la noche, la Asociación de Colegios Privados de Lima, quien auspicia este programa, tiene la labor de poder realizar diferentes temas de educación en este programa. La creatividad es un tema en la cual se viene tocando muy poco en las instituciones educativas. Es más, seguramente si uno le preguntase a un profesor qué significa creatividad, la definición que daría no sería lo suficientemente precisa. Sin embargo, creemos de que para que un país pueda desarrollarse correctamente, tiene que realizarse este trabajo con creatividad. La creatividad nace o la creatividad se desarrolla. Ese es un tema que vamos a poder despejarlo en el transcurso del programa de hoy y la siguiente semana cuando tengamos a un gran invitado experto en temas de creatividad. ¿Se desarrolla? Sí, se desarrolla, pues. Es una de las razones del por qué el sentir del día de hoy en el programa que vamos nosotros a tener. Vamos a ver cómo es que a través de 2 videos vamos a tener una visión un poco más amplia acerca de lo que se refiere al tema de creatividad. Seguramente unos piensan que la creatividad, uno piensa como padre de familia, que esta tiene que desarrollarse solamente en los colegios, y eso no es cierto. La creatividad se desarrolla en los colegios y también en los hogares. De repente uno ve que su hijo, por ejemplo, tiene mucha idea, mucho entusiasmo, le dedica gran parte de su tiempo en casa en poder dibujar. Y de repente el padre de familia le pregunta si ya hiciste tus tareas antes de ponerte a dibujar. O simplemente lo ve que está a una niña, por ejemplo, que está de alguna forma inventando pasos de baile con un fondo musical que a ella le agrade, y la mamá le dice, pues, ¿ya te has puesto a estudiar que estás tú bailando? No se dan cuenta que posiblemente la inteligencia que tenga, ya sea en lo que es el arte u otros deportes, por ejemplo, no la está apoyando, simplemente la está reprimiendo. Entonces, de alguna forma, la creatividad no se ve afianzada en los hogares. En las escuelas ocurre una situación similar. Entonces, vamos el día de hoy a trabajar este tema porque sí creemos en la necesidad que las autoridades educativas tomen en cuenta el tema de la creatividad. Y, ¿por qué no decirlo? Los peruanos somos muy creativos y muchos dicen que la necesidad genera la creatividad. De repente nos volvemos creativos, ¿verdad? O desarrollamos nuestra creatividad frente a situaciones que se presentan inesperadas y tengo que tomar una decisión rápida de manera creativa. Entonces, sobre esto vamos a tocar el día de hoy. Los saluda William Bojorquez Neira, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, que les da la bienvenida al programa de hoy. Y para poder conversar sobre esto, vamos a ver el siguiente video. Las investigaciones con hermanos gemelos han propiciado teorías y experimentos que intentan sopesar el peso de la educación frente a la genética en nuestras vidas. Una de las capacidades humanas más características en este sentido es la creatividad, es decir, nuestra habilidad para encontrar soluciones inteligentes, a veces inesperadas, a nuestros problemas y retos diarios. De pequeños somos un torrente de creatividad. Esta capacidad debería mantenerse a lo largo de todas nuestras vidas, ya que cada una de nuestros 100 billones de neuronas puede tener entre 100 y 600 conexiones entre ellas. Una explosión química y eléctrica que nos permite imaginar y crear a cada momento. Pero los estudios sugieren que a medida que nos hacemos mayores, tendemos a reprimir ese torrente mental y creativo. ¿Podemos evitarlo? ¿Cómo funciona nuestra creatividad? Y sobre todo, ¿cómo podemos potenciarla? Para averiguarlo, hemos hablado con Robert Dills, coach y experto en creatividad.
Robert, es estupendo tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, es un placer. ¿Cuál sería tu definición de creatividad? Si hablamos de la idea de crear, a mí me gusta plantearme también la idea de la recreación. Para mí, la creación es parte de un proceso generativo que consiste en idear algo nuevo y materializarlo, volverlo real, tangible. Y es que estoy convencido de que la creatividad, a diferencia de los sueños que se quedan en sueños, consiste en aportar herramientas para cumplir los sueños, en vez de solamente soñar. ¿Crees que la creatividad es innata o adquirida? Evidentemente, hasta cierto punto, hay quien nace con una especie de chispa. Sin embargo, si no cultivan su talento, si el talento no se refuerza ni se trabaja para hacerlo más preciso mediante algún tipo de entrenamiento o con una serie de herramientas, la persona jamás desarrollará todo su potencial. En cierto modo, ser creativos forma parte de nuestro estado natural. Hay un estudio muy interesante a cargo de especialistas en observar movimientos. Resulta que si se observa durante una hora a un recién nacido de un par de meses de edad, se pueden detectar alrededor de 1000 movimientos distintos. Cumplidos los 10 años, si observamos durante una hora al mismo niño, ya no se detectan 1000 movimientos, sino tal vez unos 300. A los 30, tendremos suerte si vemos 100 movimientos por hora. Es un ejemplo de lo que sucede con nuestra creatividad natural. Se podría argumentar que en parte está bien, porque nos volvemos más eficientes y no desperdiciamos tanta energía con tantos movimientos. Pero por otro lado, ni las escuelas, ni la vida, ni la sociedad se han creado para fomentar la diferencia, sino para intentar que sea todo homogéneo. Correcto, homogeneizar a las personas para que se queden sentados, quietos, rectos, para que actúen del mismo modo. ¿Pero por qué? Porque es más seguro, más fácil de manejar. Me parece que uno de los principales retos en las empresas y las organizaciones es dirigir a las personas. No se pretende que sean creativas, es cuestión de equilibrio. ¿Qué ves aquí? Un clip, ¿verdad? Pero ¿es solo eso? El pensamiento divergente nos permite encontrar respuestas múltiples a una sola pregunta. En este caso vamos a encontrar distintos usos, algunos de ellos inesperados, para este simple clip. Por ejemplo, podría ser el eslabón de una cadena, un collar o unas hawaianas muy pequeñas, una estrella, un broche para un vestido, entre muchas más cosas. Y es que cuanto más creativa es una persona, más utilidades le encontrará. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de pensamiento divergente y, por tanto, nuestra creatividad? Hay una persona creativa que has estudiado muy a fondo. Se trata de alguien muy querido y conocido por todos, Walt Disney. Sí. ¿Verdad que Disney divide el proceso creativo en varias fases? ¿Nos lo podrías explicar un poco? Sí. Lo que hacía Disney, y uno de los motivos, en mi opinión, por los que fue un genio, fue instaurar en su empresa algo que sigue existiendo hoy en día. En cada reunión, en cada película, en cada uno de los productos creados se aplicaban las 3 fases. Está la fase de los sueños, en la que realmente uno se plantea ¿qué es posible? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo nuevo? ¿A dónde podemos ir? Luego está la fase realista. ¿Cómo podemos llegar hacia allí? ¿Cuáles son los pasos concretos para ello? ¿Cómo pasamos de donde estamos ahora al sueño? Lo llamó Imagineering, ingeniería de la imaginación. ¿Ingeniería de la imaginación? Sí, el término inglés Imagineering combina 2 palabras. Imaginación, que implica el pensamiento divergente, Sí. e ingeniería, que es este análisis racional paso a paso. Es decir, trabajar habilidades técnicas. Sí. Para hacer realidad el sueño. Para materializar el sueño. Pero también es necesario que entre luego en juego el crítico, que lo mire todo y se plantee lo siguiente. ¿Falta algo? ¿La idea es suficientemente buena? ¿Se están cumpliendo los requisitos? ¿Se puede hacer a tiempo? El crítico no debe ser destructivo. Esto es muy importante. Cabe decir que el soñador, sin el realista y el crítico, es solamente eso. Un soñador. ¿Qué crees que le falta normalmente a la gente en esta tríada de soñador, realista, crítico? ¿Y qué perjudica más a la creatividad? Cuando voy a las empresas, muchos me dicen que no les pagan para que sean soñadores, sino para que sean realistas o críticos.
Así pues, creo que lo menos desarrollado en nuestras culturas, en nuestras escuelas, en nuestras empresas y en nuestras sociedades es la vertiente soñadora. Disney, por ejemplo, tenía una cosa que creo que todas las familias deberían tener para los hijos y todas las escuelas y las empresas deberían incorporar: el rincón para soñar. ¡Wow! En el rincón para soñar, las imágenes cubren toda la pared y siguen haciéndolo hoy en día cuando planean una película nueva, ya sea de dibujos animados u otro proyecto. Se rodean de la idea, está por todas partes, con todos sus colores. Te rodeas de todo ello. Te rodeas del sueño, el color, la inspiración. Quieres sentir las imágenes, además de verlas. Se empieza a trazar un plan de acción y se analizan cuáles son los pasos, las escenas principales. Hasta ese momento te has estado concentrando. Ahora te toca ser crítico. Pero solamente en ese momento, ¿de acuerdo? No hay que dejar pasar al crítico al rincón de los sueños para que rompa los dibujos y diga que no van a funcionar. ¿Y cuando le dejamos entrar? Solamente si va a soñar. Esto es muy interesante, porque nos encontramos a personas a las que a lo mejor se les da mejor, de un modo natural, ser soñadoras o ser realistas o críticas. Pero todo el mundo puede aprender a ser las tres cosas. Todo el mundo puede mejorar. Por tanto, es muy buena idea dejar entrar a todo el mundo al rincón para soñar. El rincón para soñar lo inventó Walt Disney, pero podemos utilizarlo todos en nuestra vida diaria. Podemos tener un espacio donde temporalmente quede fuera la parte realista y la parte crítica que nos habita. Un espacio donde lanzarnos preguntas sin prejuicios. Todos estamos dotados para la creatividad y por todas partes nos rodean oportunidades para ser creativos. En casa, en el trabajo, en nuestras relaciones con los demás, dibujando, decorando, resolviendo y transformando lo que haga falta para alcanzar nuestras metas y resolver problemas diarios. El enemigo de la creatividad puede ser la crítica despiadada. Así que date un respiro y genera a diario momentos dedicados solamente a soñar y a crear. Es esencial para poner en marcha tu creatividad y transformar el mundo que te rodea. Y eso no es magia, es inteligencia emocional. Bien, este primer video nos ha permitido de una de otra forma poder entrar un poco al mundo de lo que es la creatividad. Yo quisiera resaltar algunos puntos de este primer video, gracias a la psicóloga que, digamos, tomó la iniciativa de poder entrevistar a un coaching que desarrolla mucho el tema de creatividad. Se habló, por ejemplo, acerca de la definición de lo que es creatividad. En realidad no hay una definición única, ¿no? Porque muchos consideran, por ejemplo, de que la creatividad tiene que ver mucho con creación, con volver lo real un sueño. Pero no solamente es tener el sueño, sino buscar los mecanismos adecuados como para que el sueño pueda hacerse realidad. Algunos consideran de que la creatividad es la capacidad que tienen las personas para poder resolver los problemas que se le presentan de una manera inusual, de un momento a otro, pero resolverlo de manera creativa. Entonces creo que la definición de creatividad tiene, digamos, algunos matices ligeramente diferentes, pero en el fondo se trata realmente de lo mismo, ¿no? De lo mismo, creatividad en hacer cosas totalmente diferentes, creatividad en la manera cómo es que, dado un modelo, puedo mejorarlo, en fin, ¿no? El tema de la creatividad no solamente es un tema que compete a un área determinada. En realidad la creatividad en las escuelas, la creatividad como maestros, la creatividad en la casa, la creatividad en la cocina, la creatividad en el deporte, en el fútbol, la creatividad en temas totalmente desarrollados en otros aspectos, no tiene ningún tipo de parámetro. La creatividad
es un tema que abarca todos, exactamente todos los temas, ¿no? Por ejemplo, se mencionó que consiste en aportar las herramientas para lograr el sueño, pero el aportar las herramientas de una manera adecuada como para que pueda cumplirse ese sueño. Y digamos que de una u otra manera consideró dentro de este video a una persona que fue considerada como una de las más creativas en el mundo y en la historia, como fue Walt Disney. Ustedes deben de recordar de que la empresa Walt Disney tuvo una época muy importante, muy interesante, no solamente por las cosas que se creaban, los dibujos animados, sino las propias películas. En fin, era una cuestión monstruosa, ¿no? Una cuestión muy monstruosa, en la cual, desde el punto de vista, en el buen sentido de la palabra, en el cual desarrollaban cosas impresionantes, ¿no? Que creo que nosotros la hemos vivido desde niños. Se hablaba allí, por ejemplo, que en su empresa se manejaban 3 fases. La fase de los sueños, el momento en el cual uno tiene un sueño, una aspiración, ¿no?, de lo que quisiera hacer en diferentes modos, en diferentes formas. Luego había una fase realista que sí era necesaria, porque digamos si la situación, o sea, si el sueño no tiene herramientas para poder llegar al sueño, pues simplemente se queda en sueño, ¿correcto? Entonces la fase realista era una fase importante, porque de una de otra manera me podría decir si efectivamente las herramientas para poder hacer que se cumpla el sueño existen, ¿no? Entonces esta es la segunda fase. Luego se hablaba también de la fase crítica pero no destructiva. La fase crítica tenía que ser constructiva, necesaria para poder analizar aquellas herramientas que puedan hacer concretizar el sueño que de una manera se planteó al inicio. Tenemos entonces 3 aspectos, ¿no? El aspecto de soñador, el aspecto realista y el aspecto crítico. Son 3 fases por las cuales en la empresa Walt Disney él promovía a sus trabajadores que cada uno de ellos participaran en cada una de estas etapas. Interesante, ¿eh? Interesante. Imaginemos, como Walt Disney, que en nuestras casas existan un rincón para soñar. Un rincón para soñar no solamente en las empresas, no solamente en las casas, sino también en nuestras propias escuelas, ¿no? Un lugar en la cual nosotros propiciemos los sueños en la cual cada uno de nuestros niños aspiran. Y de repente, una vez que ya se tiene establecidos los sueños, pues la segunda etapa es la situación realista en el cual me va a permitir ver cuáles son las situaciones en las cuales se debe de pasar para llegar a ese sueño, en fin. Y luego el poder enseñar a nuestros niños a que sean críticos, pero críticos constructivos. Eso fue una de los pilares muy importantes, ¿no? Muy importantes que se desarrolló en esta empresa Walt Disney, ¿no? El rincón para soñar. Ahora, como sucede en toda situación, la creatividad también tiene su propio enemigo. ¿Y saben cuál es? No hay más que el crítico destructivo. Es el único que puede destruir la creatividad. Y eso sucede muchas veces en las escuelas. Y yo invito aquí a mis colegas, los maestros, y puedan analizarse si en algún momento no han cortado a un alumno que han visto en su clase un sueño que ha tenido, porque de alguna forma se ha acostumbrado de una manera más fácil de poder hacer la situación más fácil, es decir, el dirigir y no permitir que ellos puedan por su propia cuenta desarrollarse. Y esto no solamente se ve en las escuelas, se ve en las empresas, en muchos colegios también se ve, ¿no? En la cual lo más fácil para el cuerpo directivo es dirigir, ¿no? Y no permitir que vuele solo los profesores, es decir, que tomen sus propias iniciativas, que busquen
las soluciones más adecuadas, ¿no? O sea, que tomen la iniciativa en poder resolver los problemas sin necesidad de ajustarse, pues, a unas normas, ¿verdad?, que de alguna forma del cuerpo directivo de una institución, de una empresa, etcétera, se establecen, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí se ha criticado en este primer video mucho. Dejemos que las personas puedan ser libres, ¿no?, darle la oportunidad de que puedan tomar las iniciativas para resolver los problemas, ¿no?, y no encasillarlos a que puedan seguir ciertas normas establecidas por las propias instituciones. Después de la pausa vamos a hablar acerca de una interesante exposición de Sir Ken Robinson, un especialista en temas de creatividad y educación. Vamos a ver cómo expone este tema de una manera muy simpática. Después del video vamos luego a comentar. Bueno, después de la pausa conversamos nuevamente con este tema que el día de hoy se trata de la creatividad en las escuelas. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Bueno, el tema de creatividad en las escuelas es el tema del día de hoy. En este segundo video que vamos nosotros a pasarlo y lo estamos compartiendo con ustedes, amigos televidentes, se trata de Sir Ken Robinson, un especialista en temas de creatividad y educación, de una forma muy amena, de una manera muy creativa, hace su exposición, pero con un título interesante. Y ojo con ustedes, amigos directores y promotores de los colegios. El título de su exposición es el siguiente: la creatividad es muerta, ¿no?, en las escuelas. Dicho de otra manera, las escuelas matan la creatividad. Interesante y preocupante título. Ahora, ¿por qué en las escuelas matan la creatividad? Eso nosotros lo vamos a ver en el siguiente video. Good morning. How are you? It's been great, hasn't it? I've been blown away by the whole thing. In fact, I'm leaving. There have been three themes, haven't there, running through the conference.
which are relevant to what I want to talk about. One is the extraordinary evidence of human creativity in all of the presentations that we've had and in all the people here. Just the variety of it and the range of it. The second is that it's put us in a place where we have no idea what's going to happen in terms of the future. No idea how this may play out. I have an interest in education. Actually, what I find is everybody has an interest in education. Don't you? I find this very interesting. If you're at a dinner party and you say you work in education, actually, you're not often at dinner parties, frankly. If you work in education, you're not asked, you know, and you're never asked back, curiously. That's I think it strikes me. But if you are, and you say to somebody, they say, what do you do? And you say, you work in education, you can see the blood run from their face. They think, oh my God, you know, why me? It's my one night out all week. But if you ask people about their education, they pin you to the wall. Because it's one of those things that goes deep with people. Am I right? Like religion and money and other things. So I have a big interest in education, and I think we all do. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary. And the third part of this is that we've all agreed, nonetheless, on the really extraordinary capacities that children have, their capacities for innovation. I mean, Serena last night was a marvel, wasn't she? Just seeing what she could do. And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood. What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent. And my contention is all kids have tremendous talents, and we squander them pretty ruthlessly. So I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Thank you. That was it, by the way. Thank you very much. So, 15 minutes left. Well, I was born... No, I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was 6, and she was at the back drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson, she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, "What are you drawing?" And the girl said, "I'm drawing a picture of God." And the teacher said, "But nobody knows what God looks like." And the girl said, "They will in a minute." When my son was 4 in England, actually he was 4 everywhere, to be honest. I mean, if we're being strict about it, wherever he went, he was 4 that year. But he was in the Nativity play. Do you remember the story? No, it was big. It was a big story. Mel Gibson did the sequel. You may have seen it. I don't know. It was Nativity 2. But James got the part of Joseph, which we were thrilled about. We consider this to be one of the lead parts. We had the place crammed full of agents and T-shirts, you know. James Robinson is Joseph. He didn't have to speak, but do you know the bit where the 3 kings come in? They come in bearing gifts, and they bring gold, frankincense, and myrrh. This really happened. We're sitting there, and they, I think, just went out of sequence. Because we talked to the little boy afterwards and said, you know, "Are you okay with that?" And they said, "Yeah, why was that wrong?" They just switched. I think that was it. Anyway, the 3 boys came in, little 4-year-olds with tea towels on their heads, and they put these boxes down. The first boy said, "I bring you gold." And the second boy said, "I bring you myrrh." And the third boy said, "Frank sent this." What these things have in common is that kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong.
Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you will never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. So why is this? I lived in Stratford-on-Avon until about 5 years ago. In fact, we moved from Stratford to Los Angeles. So you can imagine what a seamless transition, this was from LA. Actually, we lived in a place called Snitterfield, just outside Stratford, which is where Shakespeare's father was born. Are you struck by a new thought? I was. You don't think of Shakespeare having a father, do you? Do you? Because you don't think of Shakespeare being a child. Do you? Shakespeare being 7. I never thought of it. I mean, he was 7 at some point. He was in somebody's English class, wasn't he? Do you understand? Really? How annoying would that be? Must try harder. Being sent to bed by his dad to Shakespeare. Go to bed now, to William Shakespeare, and put the pencil down, and stop speaking like that. It's confusing everybody. Anyway, we moved from Stratford to Los Angeles, and I just want to say a word about the transition. Actually, my son didn't want to come. I've got 2 kids. He's 21 now, and my daughter's 16. He didn't want to come to Los Angeles. He loved it, but he had a girlfriend in England. This was the love of his life, Sarah. He'd known her for a month. Mind you, they'd had their 4th anniversary by then, because it's a long time when you're 16. Anyway, he was really upset on the plane. He said, "I'll never find another girl like Sarah." And we were rather pleased about that, frankly, because she was the main reason we were leaving the country. But something strikes you when you move to America and when you travel around the world. Every education system on Earth has the same hierarchy of subjects. Everyone, doesn't matter where you go. You'd think it would be otherwise, but it isn't. At the top are mathematics and languages, then the humanities, and at the bottom are the arts, everywhere on Earth. And in pretty much every system, too, there's a hierarchy within the arts. Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance. There isn't an education system on the planet that teaches dance every day to children the way we teach them mathematics. Why? Why not? I think this is rather important. I think maths is very important, but so is dance. Children dance all the time if they're allowed to. We all do. We all have bodies, don't we? Did I miss a meeting? I think... Truthfully, what happens is, as children grow up, we start to educate them progressively from the waist up. And then we focus on their heads, and slightly to one side. If you were to visit education as an alien and say, what's it for, public education, I think you'd have to conclude, if you look at the output, who really succeeds by this, who does everything they should, who gets all the brownie points, who are the winners. I think you'd have to conclude the whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors. Isn't it? They're the people who come out the top, and I used to be one. So there, But... And I like university professors, but, we shouldn't hold them up as the high watermark of all human achievement. They're just a form of life. Another form of life. But they're rather curious, and I say this out of affection for them. There's something curious about professors. In my experience, not all of them, but typically, they live in their heads. They live up there, and slightly to one side. They're disembodied, in a kind of literal way. They look upon their body as a form of transport for their heads. It's... Don't they? It's a way of getting their head to meetings.
if you want real evidence of out-of-body experiences, by the way, get yourself along to a residential conference for senior academics and pop into the discotheque on the final night. And there you will see it. Grown men and women writhing uncontrollably off the beat. Waiting to end so they can go home and write a paper about it. Now, our education system is predicated on the idea of academic ability. And there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no... Bien, después de la pausa regresamos. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Bien, regresamos nuevamente al programa. Estamos viendo un video de la exposición, una charla muy amena y jocosa realizado por Sir Ken Robinson acerca de que las escuelas matan la creatividad. Entre otras cosas se especifica situaciones en las cuales muchos de los padres pecamos en creer que nuestros hijos deberían de seguir carreras de ciencias, ser científicos, estar en la NASA, ser los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, pero no soñamos con que nuestros hijos sean simplemente los mejores. No importa si deciden ser escritores, no importa si deciden ser novelistas, no importa si deciden ser deportistas, no importa si deciden ser artistas, pintores, dibujantes, no, eso no debería de importarnos. Se creía mucho, y hasta ahora se cree, pues, de que el ser docente universitario inclusive es lo máximo, ¿no? Y hay una parte que me gustó mucho cuando él dice que consideran a sus cuerpos como medio de transporte para sus cabezas. En realidad fue una manera muy creativa, como es que Sir Ken Robinson quiere señalar de que en realidad no es el hecho de que nuestros hijos o que nuestros alumnos o que los profesionales en general pues tengan un dominio matemático o un dominio de ingeniería, qué sé yo, ¿no? Pero no solamente va allí, porque la creatividad la realiza con sus manos, en el deporte la creatividad con sus pies, el baile, qué sé yo. En fin, vamos a ver esta segunda parte del video y vamos a seguir escuchando atentamente cada una de las indicaciones dadas por Sir Ken Robinson. Public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism.
So the hierarchy is rooted on two ideas. Number one, that the most useful subjects for work are at the top. So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the grounds you would never get a job doing that. Is that right? Don't do music, you're not going to be a musician. Don't do art, you won't be an artist. Benign advice. Now, profoundly mistaken. The whole world is engulfed in a revolution. And the second is academic ability, which has really come to dominate our view of intelligence because the universities designed the system in their image. If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance. And the consequence is that many highly talented, brilliant, creative people think they're not. Because the thing they were good at school wasn't valued or was actually stigmatized. And I think we can't afford to go on that way. In the next 30 years, according to UNESCO, more people worldwide will be graduating through education than since the beginning of history. More people. And it's the combination of all the things we've talked about, technology and its transformational effect on work, and demography and the huge explosion in population. Suddenly, degrees aren't worth anything. Isn't that true? When I was a student, if you had a degree, you had a job. If you didn't have a job, it's because you didn't want one. And I didn't want one, frankly. So, but now, kids with degrees are often heading home to carry on playing video games. Because you need an MA, where the previous job required a BA, and now you need a PhD for the other. It's a process of academic inflation, and it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet. We need to radically rethink our view of intelligence. We know three things about intelligence. One, it's diverse. We think about the world in all the ways that we experience it. We think visually, we think in sound, we think kinesthetically, we think in abstract terms, we think in movement. Secondly, intelligence is dynamic. If you look at the interactions of a human brain, as we heard yesterday from a number of presentations, intelligence is wonderfully interactive. The brain isn't divided into compartments. In fact, creativity, which I define as the process of having original ideas that have value, more often than not, comes about through the interaction of different disciplinary ways of seeing things. The brain is intentionally... By the way, there's a shaft of nerves that joins the two halves of the brain called the corpus callosum. It's thicker in women. Following on from Helen yesterday, I think this is probably why women are better at multitasking. Because you are. Aren't you? There's a raft of research, but I know it from my personal life. If my wife is cooking a meal at home, which is not often, thankfully, but, you know, if she's doing... she's good at some things. But if she's cooking, you know, she's dealing with people on the phone, she's talking to the kids, she's painting the ceiling, you know, she's doing open heart surgery over here. If I'm cooking, the door is shut, the kids are out, the phone's on the hook. If she comes in, I get annoyed. I say, Terry, please, I'm trying to fry an egg in here. You know, really. Give me a break. Actually, there was, do you know that old philosophical thing? If a tree falls in a forest and nobody hears it, did it happen? Remember that old chestnut? I saw a great T-shirt, really, recently, which said, if a man speaks his mind in a forest and no woman hears him, is he still wrong? And the third thing about intelligence is it's distinct. I'm doing a new book at the moment called Epiphany, which is based on a series of interviews with people about how they discovered their talent. I'm fascinated by how people got to be there. It's really prompted by a conversation I had with a wonderful woman who most people have never heard of. She's called Gillian Lynn. Have you heard of her? Some have. She's a choreographer, and everybody knows her work. She did Cats and Phantom of the Opera. She's wonderful. I used to be on the board of the Royal Ballet in England, as you can see. And anyway, Gillian and I had lunch one day. I said, how'd you get to be a dancer? And she said it was interesting. When she was at school, she was really hopeless. And the school in the 30s wrote to her parents and said, we think Gillian has a learning disorder. She couldn't concentrate. She was fidgeting. I think now they'd say she had ADHD. Wouldn't you? But this was the 1930s, and ADHD hadn't been invented, you know, at this point. So it wasn't an available condition. You know, people weren't aware they could have that. Anyway, she went to see this specialist. So this oak-panelled room, and she was there with her mother, and she was led and sat on this chair at the end, and she sat on her hands for 20 minutes while this man talked to her mother about all the problems Gillian was having at school. And at the end of it, because she was disturbing people, her homework was always late and so on, little kid of 8, in the end, the
the doctor went and sat next to Gillian and said, Gillian, I've listened to all these things that your mother's told me. I need to speak to her privately. So she said, he said, wait here, we'll be back. We won't be very long. And they went and left her. But as they went out the room, he turned on the radio that was sitting on his desk. And when they got out the room, he said to her mother, just stand and watch her. And the minute they left the room, she said she was on her feet, moving to the music. And they watched for a few minutes, and he turned to her mother, and he said, you know, Mrs. Lynn, Gillian isn't sick, she's a dancer. Take her to a dance school. I said, what happened? He said, she did. I can't tell you how wonderful it was. We walked in this room, and it was full of people like me. People who couldn't sit still. People who had to move to think. Who had to move to think. They did ballet, they did tap, they did jazz, they did modern, they did contemporary. She was eventually auditioned for the Royal Ballet School. She became a soloist. She had a wonderful career at the Royal Ballet. She eventually graduated from the Royal Ballet School, found her own company, the Gillian Dance Company, met Andrew Lloyd Webber. She's been responsible for some of the most successful musical theatre productions in history. She's given pleasure to millions, and she's a multi-millionaire. Somebody else might have put her on medication and told her to calm down. Now, I think... What I think it comes to is this. Al Gore spoke the other night about ecology and the revolution that was triggered by Rachel Carson. I believe our only hope for the future is to adopt a new conception of human ecology, one in which we start to reconstitute our conception of the richness of human capacity. Our education system has mined our minds in the way that we strip mine the earth for a particular commodity, and for the future it won't serve us. We have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children. There was a wonderful quote by Jonas Salk, who said, if all the insects were to disappear from the earth, within 50 years, all life on earth would end. If all human beings disappeared from the earth, within 50 years, all forms of life would flourish. And he's right. What TED celebrates is the gift of the human imagination. We have to be careful now that we use this gift wisely and that we avert some of the scenarios that we've talked about. And the only way we'll do it is by seeing our creative capacities for the richness they are and seeing our children for the hope that they are. And our task is to educate their whole being so they can face this future. By the way, we may not see this future, but they will. And our job is to help them make something of it. Thank you very much. Bravo. Here, here. Good. Bien, y después de la pausa haremos unos comentarios finales acerca de la charla dada por Sir Ken Robinson. Mi nombre es Choquemango Tingala Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Acabamos de ver
la charla que fue dado por Sir Ken Robinson, diciendo que, convencido que las escuelas matan la creatividad. En la última parte de su exposición, en la última parte de su conferencia, dijo lo siguiente, que el sistema educativo actual se basa en la idea de habilidad académica. Esto, de alguna o de otra forma, menciona de que esto es un tema muy antiguo, porque en realidad se basa en las necesidades del siglo XIX, pero no se basan en las necesidades a futuro. Y de repente menciona que está basada actualmente la educación en dos ideas básicas. La primera, que las materias más útiles para el trabajo están en la cima. ¿Qué significa eso? De que muchas veces se considera que solamente aquellas materias o aquellas profesiones que tengan que ver con áreas de ciencias, incluyendo tal vez podría ser también medicina y otras afines, son las que de alguna forma se inculcan desde el colegio para que puedan de alguna forma realizar su sueño, entre comillas, porque tal vez no es lo que quiere, sino que se ve influenciado por la familia, pero realmente es eso lo que quería. Muchas veces sus sueños fueron matados en la propia escuela. Por ejemplo, uno de ellos quería ser de repente futbolista, pero la influencia de la propia institución de alguna manera le hizo desistir de esa idea, o tal vez quería ser bailarina, o tal vez quería ser dibujante, pero esos sueños fueron matados en la propia institución y sobre esa matanza también fortalecida en su propio hogar. La segunda situación en la cual se menciona es que la habilidad académica ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia. ¿Qué significa esto? De que muchas veces las personas, los alumnos, los niños en general, son altamente creativos, pero ellos no se lo creen. ¿Y saben por qué no se lo creen? Porque no hay alguien allí que le haga fortalecer la capacidad que tiene ese niño y que seguramente no lo desarrolla. Es decir, lo tiene, el niño no se da cuenta mientras que viva en una situación, en un espacio, en un entorno en el cual no se lo hagan ver. Hay dos situaciones en las que también llamó mucho la atención acerca de esta conferencia, en la cual se especificaba, por ejemplo, de que la inteligencia es interactiva. Y recuerden lo que vimos casi en la última parte acerca de la posibilidad que tuvo de conocer a una de las mejores bailarinas del mundo, la que tuvo, digamos, la idea, ¿no?, de ser considerada como en su niñez como una niña con problemas de aprendizaje, y de repente no la tenía, y que a los 8 años los directores, los profesores, etcétera, que estaban encargados de su educación, mandaron a llamar a sus padres diciendo que ella tenía un problema personal que había que atender. De repente la madre la lleva, ¿no?, la lleva al médico, y el médico se da cuenta que no tenía nada, simplemente que ella tenía una inteligencia muy desarrollada, que era el baile, era una niña que era bailarina, y de repente el único remedio que aconsejó el médico fue: llévele a una institución donde puede desarrollar ese arte del baile. Y fue así que ella fue, y de repente se encontró con personas, con niños, ¿no?, de su edad, que tenían más o menos las mismas actitudes que ella, que no podían estar sentadas, tenían que estar de pie, y que de alguna forma fabricaban música en su mente y comenzaban ellas a inventar pasos. Entonces son situaciones que se dan y que de repente no nos damos cuenta, y si nos damos cuenta, pues nos va, ¿cómo les puedo decir? No hacemos que la desarrolle. ¿Y por qué? Porque es una actitud facilista. De repente las instituciones educativas tienen ciertas normas en las cuales uno tiene que ceñirse a ellas, ¿no? Hay colegios que de repente ya las clases tienen que estar dadas, ¿verdad? Pero las clases, cuando ya están dadas, cuando ya están diseñadas, pues no ponen parte de la actividad
por ejemplo, el poder desarrollar la creatividad dentro del área en la cual uno enseña. Ahora bien, la pregunta es, si un profesor es de ciencias y de repente ve que un alumno allí está de una forma no estar muy interesado posiblemente en lo que le puede enseñar y que de repente lo encuentra dibujando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en estas situaciones? El profesor va, se acerca y le da una llamada de atención que nunca se va a olvidar. Pero ¿no será acaso eso de que ese alumno está en ese momento desarrollando su creatividad en el dibujo? Eso hay que pensarlo muy bien. El profesor, antes de poder llamar la atención y poder juzgar, yo creo que debería primero de indagar si realmente la habilidad que está teniendo en ese caso el niño está siendo desarrollada por él, ya que la institución no se lo da, ya que en su casa no le permiten hacer justamente lo que a ella le interesa o que el niño le interesa, pues simplemente lo está haciendo en ese momento en el cual el profesor dicta su clase. También me llamó mucho la atención, hay una parte de la conferencia de Sir Ken Robinson acerca de una niña, ¿no? De esa niña en la que de repente nunca prestaba atención a las clases de cierto profesor, pero sí lo hizo ese día. Y el profesor estaba muy entusiasmado, sabiendo de que había logrado que una de las alumnas que nunca le había prestado atención, pues le había prestado atención ese día. Pero sin embargo la vio dibujando. Entonces él se acerca y le pregunta qué estaba haciendo. Y ella le responde, estoy dibujando a Dios. Y él le dice, pero si nunca lo hemos visto. Ella responde de una manera muy creativa, no se preocupe, en un minuto se lo tengo. En fin, son situaciones en las cuales está mostrando la niña la habilidad que tiene, la alta creatividad que ella lleva en sí y que no es atendida de una manera apropiada ni correcta. Nosotros hemos querido el día de hoy dar una pauta inicial, porque el tema de creatividad es un tema que también lo vamos a discutir la siguiente secuencia, la siguiente semana en este programa, con un invitado muy especial que ya se lo vamos a anunciar en su debido momento, que vamos a seguir trabajando este tema de la creatividad en las escuelas. Bien, estamos ya con el tiempo bastante apretados. Sigue la situación política en nuestro país. De repente está quedando claro cuáles son los candidatos que van a llegar a la recta final. Esta es la primera vez en la historia de nuestro país en el cual ha sido bastante difícil, ¿no?, este proceso antes de las elecciones, pero en fin, lo que a nosotros nos interesa es el candidato que de alguna forma gobierne nuestro país, lo haga de una manera creativa, ¿verdad?, con transparencia, ¿correcto? Pero como este programa es un programa educativo, pues que la educación sea, entre otras, uno de los puntos importantísimos en los cuales tiene que hacer que nuestro país sea un país de una buena educación, ¿no? Creo que es eso lo que se merecen nuestros niños. Bueno, llegamos al momento final, se despide su servidor, William Bojorquez Neira, y hasta la siguiente semana y tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.